noches. El día de hoy nos encontramos con Luis Plata, orgullosamente egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Automotriz en el año de 2019. Luis, bienvenido, es un gusto que estés con nosotros. Hola Lick, muy buenas noches. Muchísimas gracias, también es un gusto para mí regresar aquí a mi alma mater. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues vamos a platicar un poco de la expertise que has ido tomando a lo largo de tu trayectoria profesional y me gustaría mucho que nos pudieras platicar cómo ha sido tu trayectoria profesional. Claro que sí, pues bueno, antes que nada agradezco la invitación y bueno, fue muy placentero realmente estudiar aquí en CEDVA. Afortunadamente tuve el contacto con la industria aquí, todo salió a partir de aquí. Y bueno, estuve en empresas como Yato, Jack, BYD y recientemente en Scania. De hecho, tanto Yato como Jack fueron contactos de aquí de la ESIA. Muy bien, Luis. ¿Qué nos puedes platicar un poco de tu experiencia en las primeras empresas en las que participaste? Bueno, muchísimo. Como dijo, salí en el 2019. Digo, fue época de COVID después, pero afortunadamente logré colocarme antes de todo este tema de COVID y empecé en Yato Dynamics. Yato Dynamics es una consultora automotriz. Actualmente es un monstruo para el tema de datos. Ahí empecé con el tema de TCO, que era el Total Cost of Ownership. Entonces yo veía toda la parte de postventa, que se iba un poquito más hacia donde yo había estudiado el tema un poquito más técnico. Entonces ahí logré colocarme, ahí estuve aproximadamente un año. En ese mismo año seguí estudiando, estaba cursando mis últimos dos semestres aquí en CEDVA. Y afortunadamente tanto el director como los profesores me apoyaron muchísimo en ese tema. ¿Por qué? Porque mi horario era de 9 a 6, 6 y media. Obviamente en México no existen a veces los horarios, pero casi siempre salía tarde. Entonces los profesores muy amables y conociendo el cómo trabajaba yo, me apoyaron con todos estos temas. Igual en el último semestre, ya prácticamente acabando el octavo semestre, usted y Jack me contactan y bueno, les doy la oportunidad a Jack. ¿Por qué les di la oportunidad a Jack si yo estaba en una empresa que me estaba cómodo, realmente estaba cerca de mi domicilio y era, voy a decir, la primera empresa que me dio la oportunidad? Bueno, Jack me presentó un tema de eléctricos, un tema de lanzar eléctricos, tema de mantenimientos, garantías y a conocer un poquito más de los eléctricos, el cual sinceramente para mí era un mundo nuevo. Había tenido mis pininos ahí escuchando de híbridos eléctricos, pero nunca había tenido la oportunidad de meterme tanto. Entonces acepté pues realmente la invitación, acepté el trabajo y estuve ahí aproximadamente 2 años, 9 meses más o menos. Y ahí sí, la verdad, fue muy interesante para mí, creo que esa es la palabra, porque empecé desde abajo, empecé desde la parte de postventa, de la parte de soporte técnico y capacitación en el tema de vehículos eléctricos, y hasta el último, pues ya estaba en la cabeza del tema de electrificación. Empecé desde la parte técnica y terminé en la parte comercial. Pasé por diferentes áreas, igual por lo mismo de que tenía que aprender el negocio, así como dicen, tienes que aprender el negocio, cómo funciona el taller, cómo funcionan las refacciones, cómo funciona la planta, a cómo se vende, cómo explicarle a un vendedor, cómo capacitar a un vendedor, cómo capacitar a un gerente en el tema de vehículos eléctricos. Yo creo que ahí fue donde realmente empezó mi formación en vehículos eléctricos. Posterior, BYD me contacta y realmente también me interesó mucho su proyecto, Reo. No sé si sepa, pero BYD es de las empresas de vehículos eléctricos más grande a nivel mundial. De hecho, es un monstruo en China, que ya tiene tanto camiones y coches aquí en México. Y me contacta justamente por mi experiencia en vehículos eléctricos. Entonces, me contactan para el área de camiones. Sinceramente, para mí fue un reto y sí la pensé mucho. ¿Por qué? Porque yo no conocía de camiones eléctricos, yo solo conocía de coches eléctricos, solo conocía cómo funcionaba el negocio de los coches. Entonces, para mí fue un reto que también por eso decidí tomarlo. Obviamente con mayores prestaciones y diferentes cosas, pero dije, me aviento, tengo que hacerlo. Y estuve ahí aproximadamente 2 años. Estuve en la parte de postventa y en la parte de infraestructura de recarga. ¿Qué es la infraestructura de recarga? El tema de cargadores, el tema de también el tema eléctrico de media tensión, el tema postventa de ver cómo se le da mantenimiento en dónde a estos camiones. ¿Por qué? Porque los camiones no son como los coches de que los puedes llevar a la agencia y rápido en 40 minutos, una hora, no. Entonces los camiones sí requieren mayor mantenimiento y muy importante hablando de camiones eléctricos, pues ya es un tema de alto voltaje, muy peligroso, entonces se tiene que manejar con mucho cuidado. Actualmente estoy trabajando en Scania. Mi puesto es analista de electromovilidad.
llevo este año, entonces prácticamente llevo 6 meses. Sí. Llevo relativamente poco, pero llevo ya casi como si se han hecho las cuentas, llevo casi 6 años en temas de electromovilidad. Entonces, creo que Scania apostó por mí por estos temas y porque afortunadamente o desafortunadamente, como unos lo quieran ver, somos pocos jugadores de electromovilidad en México. Entonces, en estos 5 años hice un poquito de fama de ir a foros, congresos, capacitaciones, entonces me hablaron en Scania y actualmente estoy laborando con ellos. Soy analista, como le dije, analista de electromovilidad. Me dedico al tema de la electrificación de las rutas. O sea, apoyo a clientes, apoyo a prospectos, vendedores para lograr electrificar las rutas de todos nuestros clientes. Pues en México existen muchas asociaciones, está la NTP, la AMPAC, la Canacar. Entonces, muchos de nuestros clientes son flotas privadas, porque esto es una realidad. El costo de adquisición es muchísimo más elevado que un diésel. Es decir, si un diésel nos cuesta, voy a hablar con números redondos, nos cuesta 1 millón, un vehículo un vehículo diésel 1 millón, un vehículo eléctrico nos puede costar desde 3 hasta 5 veces más. Va a depender también de la configuración. Entonces, esto es muy importante. El vehículo eléctrico sí es más costoso en su adquisición. ¿En dónde se vuelve más rentable? En el tema de combustible, que más adelante podemos ir tocando. Ahora, nuestros principales clientes son flotas privadas, como le dije. Vamos a hablar como de PepsiCo, de Bimbo, que son los que más flota eléctrica ya tienen hoy en día. También tenemos otros clientes de pequeños a medianos que justamente están incursionando en el tema de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque saben que existe la necesidad, está la demanda y nosotros tenemos la oferta. Entonces estamos hablando con clientes que justamente se dedican a repartir de un punto o de un centro de distribución a cliente final. Excelente, Luis. Y comentabas que estás trabajando en el puesto de analista de electromovilidad. Platícanos un poco cuáles son tus funciones. Claro que sí. Pues realmente una gran ventaja que tengo en Scania es que hago home office. Obviamente siempre conectado con todo mi equipo. Y algo que me gusta mucho de lo que hago es la posibilidad de electrificar rutas. ¿Qué me refiero con electrificar rutas? Esto es una realidad. Por nuestra geografía, México, bueno, nuestra geografía, para los que no saben, estamos en el Estado de México. El Estado de México es una metrópoli que está conectada con puntos muy importantes como es Querétaro, es Puebla, tenemos también la parte de Hidalgo y la parte de Cuernavaca, y se le conoce como el área metropolitana. Entonces, todas estas zonas son de mucha industria. O sea, quitando la industria como Monterrey, que está aislada, nosotros tenemos industria tanto en Querétaro, en Hidalgo, en Cuernavaca, en Puebla. Entonces, esta zona es muy importante. Entonces, ¿yo qué hago? Yo busco qué ruta puede ser electrificada. ¿Por qué? Porque no todas las rutas pueden ser electrificadas, por lo mismo de autonomías y por lo mismo de cargas. Entonces, en conjunto con un equipo y conmigo, nosotros platicamos con el cliente, le damos esta asesoría le damos este apoyo en decir qué rutas y cómo pueden ser electrificadas. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que un vehículo eléctrico va a suplir al vehículo diésel. Actualmente eso es imposible. Son ciertas rutas. Y si el cliente no tiene una ruta, pues puede diseñar una. También apoyamos en todo eso. Es decir, nosotros, junto con mi equipo y conmigo, buscamos qué rutas pueden ser electrificadas por temas de autonomía, por temas de energía disponible, porque necesitamos un cargador, que es muy importante el cargador. Entonces, no en todos los lugares puede ser instalado un cargador. Buscamos también cuánto tiempo va a trabajar, si es un turno de 8 horas, si son 2 turnos de 12 o es un turno 24x24, va a depender mucho de la operación. Tiempos de recarga, es decir, si yo requiero que mi camión esté cargado en 2 horas o yo tengo una ventana de recarga de unas 4 horas, pues nosotros podemos hacer los cálculos y definir qué cargador es el ideal para ti. ¿Por qué? Porque también el costo del cargador es un costo que se tiene que tomar en cuenta al momento de comprar un camión eléctrico o cualquier vehículo eléctrico. Ya pensamos en un ecosistema de que no solo es el coche o no solo es el camión o la camioneta, ya es el camión, el cargador y la energía. Entonces nosotros le damos asesoría a este cliente o a estos clientes para darle la mejor opción en rutas. Excelente, Luis. Muy bien, muy interesante tu trabajo. ¿Y cómo observas tú, de acuerdo a estos análisis que haces sobre las rutas, cómo observas tú el panorama de la electromovilidad en México y con la referencia de otros países que pues están más avanzados en este tema? Pues realmente no vamos tan atrás, pero sí vamos atrás. Se escucha chistoso,
Pero voy a poner de ejemplo tanto a China, que trabajo con empresas chinas como BYD, con Jack, y con Estados Unidos, California especialmente, que también creo que es el pionero del tema de electromovilidad. Hablando, ya vamos a cambiar un poquito a coches, porque son los datos que más hay. En camiones no hay muchos datos. ¿Por qué? Pues porque es un poquito más hermética la información, y es muy importante también. El vehículo es de trabajo, el camión, tractocamión es de trabajo, y el vehículo particular es un vehículo, es una herramienta, es un lujo. Entonces es más fácil tener esta información de estos vehículos. Ahora, hablando de China, de aproximadamente en ciudades muy importantes, el 60% de los vehículos nuevos ya se les conoce como nueva energía, que pueden ser o eléctricos o híbridos. Claramente ellos tienen muchos apoyos. En China se empezó desde los años 80 el tema de electrificación. Han pasado por todo lo que nosotros estamos pasando. Ellos lo pasaron hace 20 años, hace casi 25 años. Nosotros lo estamos pasando ahorita. Entonces, es muy importante cómo va a ser esta curva de aceptación, esta curva de aprendizaje. Y es por eso que ellos, el 60%, ya es eléctrico. Ahora, vámonos un poquito más de este lado del mundo. California. Algo que ha ayudado mucho a California son los incentivos, el tema de impuestos, el tema de aranceles. Entonces, California te da muchos incentivos. Por lo mismo, hay muchos camiones y muchos coches eléctricos. Tuve la fortuna de ir a San Francisco, que es la gente que sabe es la meca de la tecnología y la meca de vehículos eléctricos. Entonces, ves más vehículos eléctricos que vehículos a combustión. Te subes a un camión y es eléctrico, ves a gente en scooters, en patinetas eléctricas, ya todo es eléctrico. Y la movilidad, ¿qué me refiero con movilidad? Las calles, los pasos, todo está bien marcado y la gente respeta. Las estaciones de carga y los cargadores también están bien delimitados, bien señalizados, y hay un control. Y ese mismo control que la gente le da. No hay una persona que te va indicando hacia dónde tienes que cargar, no. Llegas, te conectas y sabes que te conectas, y en cuanto cargas, desconectas y te vas. No hay alguien acarreándote o diciéndote ya desconéctate o aquí hay un lugar. No es la misma gente, la misma cultura de aceptación de estos vehículos eléctricos. Y ahora, un poquito en México, realmente vamos atrasados, pero se está aceptando. Hoy por hoy, pues sí, lamentablemente nuestro parque vehicular es en su mayoría de vehículos, camiones diésel, y en coches pues obviamente gasolina. Pero marcas tanto europeas como americanas y chinas están democratizando estos vehículos eléctricos. Entonces, realmente comparado con otras partes de Latinoamérica, no vamos mal. Somos pioneros. Algo muy importante hablando de coches, actualmente el 90% de los puntos de recarga para conectar tu coche eléctrico son gratuitos. Entonces, es algo que muchos países no tienen. Creo que eso es algo que México no ha explotado. En Estados Unidos todo te cobran, en Colombia, en Chile todo te cobran, en Europa todo te cobran, pues a toda la recarga. En México todavía no, solo marcas como Tesla y algunas marcas premium te cobran, pero algo como yo voy a una plaza comercial y me conecto, es gratis. Yo voy a una agencia y me conecto y es gratis. Entonces no hemos aprovechado eso. Entonces cuando logremos explotar eso, pues yo creo que vamos a crecer más. Y ahora en el tema de camiones, pues como lo comenté hace rato, el tema de la geografía es muy importante porque nuestras rutas fuera del área metropolitana son montañosas. Entonces, estos camiones eléctricos lo que más les afecta puede ser la ruta y la carga, es decir, cuánto estoy cargando en tonelajes. Entonces, hay que ser sinceros, la mejor ruta para un eléctrico es plano o de bajada. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente tenemos aquí en la ciudad? Bajadas y subidas muy leves. Entonces, nuestro panorama va lento, pero seguro. Muchas empresas privadas están optando por estos nuevos vehículos, tanto camiones como pasajeros. Entonces, con un poquito de apoyo del gobierno, podemos crecer más. Entonces, yo creo que los jugadores más importantes son las empresas privadas. Un ejemplo, Walmart, que tiene ya su flota de vendedores con vehículos eléctricos. Bimbo, que tiene más de 1,500 vehículos eléctricos. PepsiCo también tiene vehículos eléctricos. Inclusive Telmex tiene vehículos eléctricos. Muchas empresas tienen vehículos eléctricos. Entonces, si cada vez vemos más vehículos eléctricos, nosotros como consumidores vamos a comprarlos, porque si sabemos que le está funcionando a Walmart, le está funcionando a Bimbo, le está funcionando a PepsiCo, claramente nos van a funcionar a nosotros. Pero entonces, ¿qué falta? Realmente un apoyo gubernamental. Comprendo, Luis. ¿Y cómo miras el rol de México en este ecosistema que nos mencionabas hace un momento de la electromovilidad? Lamentablemente,
Para otras empresas con sus headquarters o oficinas principales fuera de México, México no les genera tanto valor para vender eléctricos, porque sí es más difícil vender un eléctrico, es más caro un eléctrico, y al no tener tanto mantenimiento, a lo mejor en postventa no te deja tanto con un vehículo a combustión. Pero afortunadamente estas flotas privadas que están comprando hacen que los headquarters volteen a ver a México. Dicen, ok, yo sin apoyo, yo headquarter de una marca sin apoyo, sin apoyo, digo yo México, perdón, yo México, siendo una marca, cualquier marca, estoy logrando vender sin apoyo de mi headquarter voltea a verme y dice, oye, ¿qué estás haciendo para vender igual que Europa? Oye, ¿qué estás haciendo para vender que otros países que yo sí apoyo están vendiendo lo mismo que tú? Entonces, muy importante, en el momento que las flotas privadas compran cierta cantidad de coches, estas marcas, headquarters, voltea a verlos y empieza a ser un punto focal y un punto de importancia para ellos. Entonces, hasta ese momento le ponen atención. Lamentablemente, en México somos somos un país que funciona a base de petróleo. Nuestra economía son petróleos y todo eso, y vemos más gasolineras que electrolineras. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros como país pensemos también un poquito más en la electrificación? México es un país enorme. México, comparado con Europa, somos enorme. El otro día una comparación muy simple. Tuve pláticas con un español. Un español recorre España de punta a punta en 8 horas. En 8 horas tú vas a Guadalajara. Y todavía te falta para recorrer. Entonces, aprovechemos los recursos. Podemos sacar energía eólica, energía fotovoltaica, incluso mariolítica, y no la aprovechamos. Entonces, si queremos ser un gran participante en este ecosistema de electromovilidad, necesitamos democratizar el vehículo eléctrico, que empresas de coches, camiones, cualquier marca voltee a ver y le ponga esta importancia en México. Y muy importante, el tema de la infraestructura de recarga. Entonces, somos un jugador no clave, pero sí somos un jugador importante porque nos están volteando a ver. A partir de unos años hacia acá, ya somos un punto me provoca curiosidad México. ¿Por qué México sí lo está haciendo? Oye, México no tiene apoyos y lo está logrando. La famosa pues México sale adelante por los mexicanos. Entonces, si no hacemos que nos volteen a ver, no hay forma que crezcamos. Entonces, yo creo que somos muy, muy buenos vendiendo. Somos muy buenos cosechando éxitos. Ahora, esto hay que transmitirlo a otros países, a otras marcas, para que nos volteen a ver. Y en ese momento que nos van a voltear a ver, se van a dar cuenta el potencial que tiene México para el tema de electromovilidad. Porque somos un país con muchas geografías, que cualquier vehículo es bueno. Somos un país con rutas bien conectadas. Somos un país que con muchos recursos, tanto energéticos como minerales. Somos un país, no sé si decirlo sea bueno, pero que nuestra mano de obra es barata y muy buena. Lamentablemente nuestra mano de obra es barata, pero es de las mejores a nivel mundial. Y lo he escuchado con marcas europeas y marcas asiáticas, que la mano de obra de México es muy buena. Es correcto, Luis. Muy orgullosos de nuestro país siempre. Y fíjate, justamente hablando de los vehículos eléctricos, ¿qué autonomía sugerirías que fuera necesaria para que podamos comprar un vehículo eléctrico y conducirlo por nuestro México? Pues bueno, yo sé que no se responde con otra pregunta, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cada cuánto recorres más de 400 kilómetros en un día? Pues muy pocas veces, posiblemente cuando decida ir de vacaciones a Acapulco, por ejemplo, que son 400 kilómetros, o alguna playa por carretera, pero pues podría ser 1 o 2 veces al año máximo. Ok, ahora ya puedo responder eso. ¿Por 1 o 2 veces al año tú evitarías comprar un coche eléctrico? No. Ok, entonces ahora sí, ya con eso puedo desenvolverme. Sí, es que es muy importante entender. Es correcto, actualmente no nos va a dar. Un tanque de gasolina nos puede dar 800 hasta 1000 kilómetros bien manejados. Un vehículo eléctrico nos puede dar hasta autonomía de 600 kilómetros. Ahora, hablando ya un poquito más comercial y contestando tu pregunta, realmente es 400 kilómetros para mí es un vehículo que complace o satisface el 100% de tus necesidades para andar día a día. Pero ahora, muy importante, no estamos limitados a 400. Podemos tener menos o tener más. ¿Pero por qué digo 400? Porque un México-Acapulco lo puedes dar sin ningún problema. Y algo muy importante, en un México-Acapulco hacemos una parada. Si en coche en combustión hacemos una parada, o al famosísimo Oxxo, a la gasolinera, inclusive a estirar las piernas, ¿por qué no hacerlo también en un coche eléctrico? A recargar con un boost de energía. Entonces, yo siempre diré,
La autonomía es lo que... la autonomía requerida es lo que tú vas a requerir. La ventaja del vehículo eléctrico se adapta. Es decir, tenemos la oferta en México que tenemos coches con autonomías desde los 300 ya hasta los 700 kilómetros. Obviamente, entre más autonomía, pues sí va a ser un costo más elevado. Esa es una realidad. Pero yo recomendaría que va desde los 300 hasta los 400 kilómetros para estar tranquilo en la ciudad. Un ejemplo, cuando trabajaba en una de estas marcas, mi recorrido más largo en un día récord creo que fue de 180. Y fue un día maratónico para mí y ni así me acabé el 50% de la batería. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo manejarlo, ya sabía el freno regenerativo, ya sabía aprovechar la inercia. Entonces, por eso digo que 400 kilómetros es Suficiente. más que suficiente. Entonces, va a un rango desde los 300 hasta los 400 kilómetros. Perfecto, Luis. Vino a mi mente el pensar que qué pasaría si de repente todos los coches fueran eléctricos, todos decidiéramos comprar un coche eléctrico. ¿Qué pasaría en nuestro país? Pues sería una maravilla en un pensamiento ecológico, sería una maravilla, pero en la práctica sería una pesadilla, porque actualmente en México, si nosotros quisiéramos electrificar puro coche pasajero, puro coche privado, quisiéramos electrificar de un día para otro, CFE necesitaría generar 5 veces más energía. Entonces, en la teoría se escucha muy bonito, dejar de contaminar, hacer una movilidad más inteligente, más conectada, pero en la práctica podría ser una pesadilla. Entonces, no es tan fácil, este paso da poco a poco. Y algo que tiene que hacer CFE es voltear a ver las energías renovables o las energías verdes, eólicas, fotovoltaicas. Así es, Luis, así es. Y pues bueno, simplemente hemos notado, recientemente pues hemos tenido varios apagones en México justamente por las cuestiones de las energías. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, también sufrí de esos apagones. Sí. Estábamos de repente en junta y, oiga, me quedé sin internet. Se fue la luz. Se fue la luz. Pues bueno, Sí. eso pasa, es como para amortizar la energía en otros lados. Bueno, el CFE y México se divide en nodos. ¿Qué es un nodo? Es un punto donde conectan varios circuitos eléctricos y hay nodos de importancia. Y otros no es que no sean importantes, pero es de que no son de primera necesidad, por así decirlo. Un ejemplo muy, muy importante. Yo trabajé para hacer una electrolinera con una potencia de hasta 2 megawatts, o sea, ya 2000 kilowatts ya es algo muy, muy importante. Pero sí es en un punto estratégico o en un nodo estratégico que en la parte de enfrente, cruzando la calle, había una fundidora. Era una fundidora de recicladora que funcionaba con hornos eléctricos. Y en nuestras espaldas tenemos el suburbano, la estación suburbana de Tultitlán. Entonces, revisando ese nodo es muy importante porque no puedes dejar al suburbano sin energía porque es eléctrico, y 2, no puedes apagar los hornos. Todo el tiempo están funcionando. Entonces, sabíamos que ese nodo siempre iba a estar alimentado. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay energía suficiente, le quitan la energía a un nodo, un ejemplo, un residencial, se le pueden quitar energía y mandarla a este nodo que sí es más importante. O inclusive, si hay poca energía, prefieren mandarla a un nodo que a otro nodo. Y no es que no seamos importantes o es que no seamos clientes CFE, es que realmente nodos, como por ejemplo hospitales, zonas industriales o transporte es más importante que un residencial. Entonces, estos nodos tienen cierta importancia y depende de la red que estemos conectados, pues nos pueden quitar la luz por unos minutos, e inclusive escuché comentarios que hasta fueron por horas, o toda la noche me quitaron la energía y me llegó hasta en la mañana, porque también pues hay zonas donde se requiere mucha energía de noche, otras zonas que no se requiere tanta energía. Entonces, estos apagones es para amortizar la falta de energía y mandarla al nodo que es más importante según CFE. Sí, o que lo requiera en el momento. Digo, creo que sí es más importante, y me voy a escuchar a lo mejor un poco egoísta, mover a más de 300 personas en un suburbano que a que yo esté viendo mi novela. Totalmente. Muy bien, Luis. Oye, Luis, ¿y en un futuro de dónde vamos a sacar toda la energía que necesitamos para ir hacia el rumbo de la electromovilidad? Pues muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque por políticas de México pues no se ve hacia dónde, pero lo que sí requerimos hacer es pensar en energías renovables. ¿Cuáles son esas energías renovables? La energía eólica y creo que la fotovoltaica creo son las más importantes. Que de hecho aquí me gustaría tocar un punto, empresas privadas. Vamos a hablar de Oxxo, FEMSA, Bimbo, empresas de esta índole que son monstruos en México que tienen años y tienen presencia en todo México. Ellas ya generan su propia energía.
Entonces, esto va a empezar a que como estas empresas ya generan su propia energía, no van a depender de CFE, entonces CFE va a tener más demanda, pero también CFE debe seguir el ejemplo de estas empresas, no solo centrarse en energías contaminantes, inclusive hay mucho tipo de energías que se pueden utilizar, fotovoltaica, eólica, yo lo digo porque son las más comunes y creo que las que más conocemos, pero existen energías de biomasa, inclusive las con olas, la hidráulica, ni se diga en las presas. Entonces, ¿qué requerimos para esto? Que empresas privadas e inclusive nosotros como personas seamos más autosuficientes. Busquemos la energía proveniente pues, del planeta. ¿Y qué requiere CFE? Que haya inversión tanto del gobierno como si necesaria privada para instalar parques eólicos, parques solares. De hecho, hay un parque solar muy grande tanto en Sonora como en Tlaxcala. Entonces, siguiendo este ejemplo, y creo que esos dos son privados. Ahora, si CFE sigue este ejemplo, podríamos en algún momento no muy lejano tener la energía suficiente para electrificar rutas muy importantes o electrificar ciudades. Muy importante, como lo dije hace rato, la electromovilidad va de lo micro a lo macro. Entonces, si hay apagones en la ciudad, mínimo evitar esos apagones. Yo creo que el primer paso es evitar estos apagones. Segundo paso, ya enfocarnos en el tema de electrificar. Entonces, es un proceso que CFE tiene que llevar y que también las empresas privadas tienen que entrarle. A lo mejor en algún momento las empresas privadas decir, sabes que ya no puedo por mis costos. CFE es donde tienen que levantar la mano y decir, oye, yo soy CFE y soy el que domina México en temas de energía, pues me tengo que poner la capa y empezar a construir fotovoltaicas, más presas, inclusive en algún momento se habló de la energía nuclear, que no está mal. Entonces hay un debate en la energía nuclear, pero buscar no solo depender del carbón, no solo depender del gas, no solo depender del petróleo, sino buscar estas eficiencias energéticas. Excelente, Luis. Y para todos aquellos alumnos de Grupo SEDVA que se interesen por la electromovilidad o dedicarse a esa área de la ingeniería automotriz, ¿qué sugerencias o recomendaciones les podrías compartir? Realmente acercarse a las marcas. Las marcas tienen muchos convenios, tienen muchos programas para hacer prácticas o hacer estadías o hacer alguna actividad. Yo considero, con base en mi experiencia, que lo mejor para mí fue acercarme a Jato y acercarme a Jack. Bueno, aunque me lo hayan presentado, yo me acerqué a Jack a buscar la información. Busquen información con las marcas. El no ya lo tienen asegurado. Entonces, simplemente es preguntar, es tocar puertas, es ver dónde puedo sacar más información. Y yo creo que en un mundo ya tan digital, hay información en YouTube, en Internet, en Google, hasta TikTok, Instagram. Hay datos muy curiosos o temas muy puntuales que ya podemos investigar. Entonces, yo creo que algo muy importante es que los estudiantes no esperen a la información, sino que busquen información, que trabajen con empresas. Yo lo puedo decir, yo trabajé con empresas asiáticas y pues es una forma de trabajar un poco pesada, pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo con empresas asiáticas. ¿Por qué? Porque desde los 80 tienen información, entonces van aprendiendo. Eso sí, es un ritmo de vida muy, muy pesado, no lo voy a negar, pero obtienes información. Sí o sí aprendes. Eso es algo que sí les puedo decir a los alumnos. Busquen la información, toquen puertas y no se queden con los brazos cruzados. Importante, importante. Y en cuanto a recomendaciones generales, Luis, pues bueno, tú egresaste en el 2019 de la Escuela Superior de Ingeniería Automotriz, hiciste tu carrera, empezaste desde temprana edad a trabajar en las marcas. Durante tu trayectoria profesional, ¿qué recomendaciones en general pudieras dar a nuestros estudiantes? Siempre lo digo y es muy divertido porque no solo se lo digo a estudiantes, se los digo a personas que van saliendo de la carrera o que van iniciando en un trabajo e inclusive a personas que van a iniciar una carrera, van a iniciar algo, van a iniciar lo que sea. Pero creo que esto es muy importante y más como estudiante tenerlo bien presente. Yo manejo 3 puntos, que es lo que me ha ayudado muchísimo personalmente. Uno es el poder hablar, presentarse y poder explicar en público, frente a personas, frente a cámaras. ¿Por qué? Y lo podemos ver en un día a día en una escuela. No es lo mismo llegar con un profesor y decir, oye, pues es que se me hizo tarde así muy X. Oye, profesor, ¿sabe qué? Tuve un problema, mi coche no encendió por esto, esto y esto. Pues la verdad, siendo sincero, pues me agüité o me puse triste y pues ya no pude llegar, pero estoy aquí con la mejor exposición, llegando tarde, tratando de compensar lo que no aprendí. O sea,
no es que la venta se choree, es que simplemente sepas cómo presentar una idea. No es lo mismo llegar y presentar una botella de agua a explicar por qué es la botella de agua que debes comprar. O oye, compra este coche, ¿por qué es el coche? No es cómo y por qué debo comprar este coche. Simplemente poder hablar. Lo vamos a ver desde, inclusive hasta para pedir un permiso con nuestros papás, desde hablar con un profesor, para en mi caso que tuve que explicarles mi situación y poder trabajar, el cómo les presentaba yo el por qué quiero trabajar y en qué me van a beneficiar, e inclusive en un trabajo el por qué deben contratarme, por qué soy la mejor opción para este trabajo, o por qué merezco un ascenso, por qué merezco más dinero, por qué merezco cambiarme de área. Todo eso creo que es fundamental. El siguiente punto es muy importante y yo lo vi con mis compañeros, el hablar inglés. Yo creo que el hablar inglés, como su nombre lo dice, es el típico mensaje, te abre puertas, y es correcto. Yo vi cómo a algunos compañeros les cerraban las puertas simplemente por el tema de inglés, y no es que yo estuviera mejor preparado que ellos, es que yo simplemente hablaba inglés y ellos no, y por esa razón, que a mí se me hizo en su momento injusta, hoy por hoy la entiendo, porque imagínate entrar en mi caso, que trabajaba con chinos, y que todas mis juntas con China eran en inglés, pues no iba a entender el 50% de mi trabajo, entonces no iba a ser factible que yo siguiera ahí. Eso sí es muy importante el tema de inglés, porque sí te abre puertas y te ayuda muchísimo a poder entender cosas o información que no está traducida al español, entonces está en inglés y las vas a tener que aprender en inglés, y reforzando lo que dije anteriormente de poder comunicarte y poder expresarlas a las demás y poder enseñarle a los demás. Y por tercer punto, esto yo lo aprendí hasta que entré a trabajar, Excel. El Excel y un poquito PowerPoint, todo el tema de paquetería de Microsoft. ¿Por qué? Porque el Excel yo lo veía, sí, sé programar en Excel, sé hacer tablas, pero ya cuando lo ves en vivo, muchos programas, muchos bases de datos funcionan con Excel, o el principio es Excel. Entonces, si tú eres un analista, si tú vas con refacciones, si tú vas a hacer una proyección, usas Excel. O sea, si yo trabajo en Scan, entonces una de nuestras bases para meter información es base Excel. Entonces, si sabes usar Excel, vas a saber usar muchos programas de desarrollo propio, inclusive tablas dinámicas, tablas de control, todo lo que se hace en Excel lo tienes que no dominar, pero sí saber cómo hacerlo, y eso te va a abrir muchas puertas. Adicional de tema de PowerPoint, el cómo hacer una presentación. A lo mejor nosotros como estudiantes vemos, pues una presentación muy X. No, ya en el medio, ya en la industria, el cómo tú presentes una idea, aparte de hablarla, cómo la veas visualmente, cómo la diseñes, e inclusive algo muy importante, hay muchos en el tema comercial, hablando un poquito de comercial, hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, entonces tienes que cubrir todos esos aspectos. ¿Y cómo lo haces? Con una buena presentación para que los visuales la volteen a ver y se lleven la idea, con tu explicación para que los auditivos se la queden, o inclusive la forma en que tú vas hablando de más a menos, la forma que te vas explicando y la forma en que está diseñada tu presentación. Todo eso es muy necesario. Y bueno, eso lo aprendí un poquito a las malas, ya estando en la industria. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes, pero creo que esas son las 3 bases fundamentales. Eso se lo digo a todas las personas y más estudiantes. Y creo que a lo mejor una cuarta, que ya la dije, es que no que nos quedemos con los brazos cruzados. Que no nos dé miedo tocar puertas y que no nos dé pena. Digo, siempre lo he dicho, el no ya lo tienes asegurado. Entonces, en una de esas te dicen que sí y consigues el trabajo que más deseas. Excelente, Luis. Pues nos llena de orgullo que estés en este camino de la profesionalización de tu carrera, que estés haciendo lo que te gusta, que trabajes en algo que amas. Nos llena de mucha satisfacción, por supuesto, tenerte aquí en tu alma mater, platicar contigo, que puedas compartir todos estos mensajes con nuestros estudiantes y egresados. Pues de verdad estamos muy agradecidos. Muchas gracias nuevamente, Luis, por estar con nosotros, y pues bueno, queremos seguirte teniendo más cerca, así es de que programaremos algunas conferencias aquí en la escuela para que platiques con nuestros alumnos. Claro que sí, Lex, sin ningún problema. Digo, me da gusto regresar. Estuve aquí 3 años. El último año estuve trabajando, estudiando. Y yo creo que es muy importante formar estudiantes. Algo que yo veo es que esta información si esta información de los eléctricos a la gente le da miedo. Entonces yo quiero que los estudiantes no les dé miedo. Yo quiero que me digan, oye, me quiero dedicar a los eléctricos. Oye, quiero estar en la parte de los eléctricos. ¿Por qué? Porque no somos muchos, somos muy poquitos jugadores. Entonces, entre más gente está interesada, más bocas van a hablar. Y entre más bocas hablan, pues llega a más oídos. Y poco a poco así se va dando la información. Entonces,
yo creo que algo muy importante y que me gustaría hacer en un futuro es, me gusta compartir conocimiento, entonces digo, sepa poco, sepa mucho, ya ustedes lo juzgarán, pero creo que este conocimiento más en temas eléctricos, que es una tecnología nueva, se tiene que compartir y se tiene que compartir de una forma más armónica o más digerible, porque sí, a mí me tocó escarbar en inglés, con documentos de no sé qué año, con archivos de China, entonces sí me tocó escarbarle, entonces yo creo que si compartimos esta información ya más digerida, va a ser muchísimo más fácil y seguramente a los jóvenes les va a interesar muchísimo más. Estoy segura que sí, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.